Pues hola a todos, esperemos a que se conecten las personas que nos van a ver. José Agustín, maestro José Agustín, estamos esperando a ver, cuántas personas se empiezan a conectar, ¿no? Estamos transmitiendo, la verdad ya tenemos a una persona. Hola, bienvenido a este nuevo programa Retomando un café con el experto. Y bueno, una disculpa a todos por no haber estado en estos días, semanas, porque pues como les he estado diciendo ha habido mucho trabajo. Y bueno, la semana pasada nuestro pretexto de café con el experto fue todo lo que necesita saber para poder hacer un buen examen de certificación en el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes. De verdad, muchas gracias por conectarte. Y bueno, pues vamos a esperar unos minutos. Maestro José Agustín, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este tema tan importante que es el bullying, ¿no? Que ahora ha estado como que lo siento muy fuerte. Entonces, pues con toda la experiencia que tienes seguramente tendrás muchas cosas que decirnos. Muchísimas gracias, claro que sí. Pues primero saludarte, agradecerte la oportunidad, agradecer a pues todo tu público que nos quiera preguntar. Por favor, me encanta que pregunten, incluso que rebatan. Vamos a crear incluso un poquito de polémica. La idea es pues no solo pues hablar o explicar muchas cosas, sino pues bueno, hacer más conciencia y más conocimiento entre todos. Claro. Espero que eso suceda. Que eso es lo más importante, ¿no? Que como generar es un tema que sí, efectivamente, como tú lo dices, genera mucho debate, ¿no? Hay mucha discrepancia. Yo veo que de repente parece que, y con todo el respeto a los maestros que me siguen, que de repente pues los maestros tampoco ponen mucho caso a los chicos y también me da la impresión de que a veces los maestros están un poco hasta acá de no saber qué hacer, porque pues hay muchas hoy como reglas o como situaciones que ya no te permiten ser como esta autoridad, ¿no? No lo sé, a lo mejor estoy un poco perdida y estoy diciendo tonterías, pero a mí me da esa impresión, que los maestros se cansan y que no, como que no, lo siento que no pueden hacer muchas cosas, como las se solían hacer antes. Es que justo, o sea, la dinámica de la educación ha cambiado muchísimo. Es por eso. Aún mucho antes de la pandemia, en donde pues obviamente se volvió virtual muchas de las cosas, que incluso vamos a tocar, si me lo permites, ahí brevemente un poco de cómo nos afectó esto de la pandemia y de la digitalización de la educación. En lo que se conecta más gente, por supuesto, ayúdanos. Pues mira, es que parte de este paradigma es que, o sea, el asunto de la educación es que estando encerrados en un aula, y lo digo encerrados desde la forma más amistosa de decirlo, pues hay un maestro que, como bien dijiste, es la autoridad y tiene la posibilidad de vigilar, pero también de corregir disciplinarmente. Cuando esto se escapa de las aulas y se vuelve hacia las casas y hacia pues el entorno más bien personal, hacia el espacio propio, de repente empieza este asunto incluso debatible de, bueno, tienes que usar la cámara o no. ¿Por qué? Porque pues estoy sintiéndome muy observado, muy vulnerado. Sí, eso. Pero eso justamente abrió la puerta también, pues ahora sí que para la maña, ¿no? De decir, bueno, o no me conecto o no nada. Yo lo explico muy fácil. Fíjate que he tenido la posibilidad de dar algunas clases para la maestría en Ciencias de la Educación y estas se llamaban Nuevas Tecnologías, ¿no? Y por supuesto, como lo decías, pues había maestros que estaban súper felices de la virtualización de la educación y otros que ya la aborrecían. Y justamente la distinción es esta. Yo les decía, podemos resumir uno de los grandes cambios con que la parte disciplinar de la educación pasó de ser una autoridad vigilante a algo autogestivo. Es decir, lo mismo pasa el alumno responsable que enciende su cámara, que está tomando apunte, que se puso el uniforme para tomar la clase virtual, como el que apagó la cámara y se puso a jugar un videojuego, ¿no? Y por cierto, le deshabilitó el volumen a la plataforma de videoconferencia. Entonces, no se enteró de absolutamente nada.
y todavía no hay, o hay muy pocas herramientas para gestionar esta parte disciplinar. Sí, exacto. Entonces, justamente, pues cambió de cancha el valor, ¿no? Empezando porque, pues, el maestro, en su figura de autoridad, podía, pues, encauzar y encaminar el devenir de la clase, con que yo les decía de broma, es que ahora las clases virtuales parecen sesión espiritista, ¿no? Fulanito, si puedes escucharme, manifiéstate, porque de repente parece que estamos hablando solitos. Claro, claro. Pues ya se están conectando más personas y bueno, perfectísimo. Quiero presentarles al maestro en seguridad informática del José Agustín Portas Yáñez. Y bueno, pues él es un ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, como les digo, él estudió una maestría en seguridad e informática en la Universidad Internacional de La Rioja. Y bueno, algo muy interesante y que por eso lo invité, es que él se ha desempeñado desde hace más de 15 años en diferentes campos de la docencia, ¿no? En diferentes niveles, desde primaria hasta la universidad. O sea, que tenemos un amplio concepto de todo lo que es el alumnado. Algo que me llama mucho de la atención y que por eso también lo tengo aquí en la familia de Soy con Diabetes, es que ha participado como ponente en varias pláticas y conferencias, sobre todo en la parte que a nosotros nos preocupa en redes sociales y funcionamiento y defensa personal, seguridad y autocuidado. Y bueno, pues han de saber que él es practicante y maestro de artes marciales como Tai Chi, o sea, todo está en un mismo contexto de Tai Chi Chuan y de Aikido, y bueno, es actualmente presidente operativo de la Asociación de Aikido del Estado de México y cuenta actualmente con el 3er grado de cinta negra 3 Dan, que yo decía, no sé qué sea eso, pero le vamos a preguntar. Entonces, bueno, pues maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y a lo mejor ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la diabetes? Pues la verdad es que nada, y sí, a lo mejor mucho, porque dos cosas. En primera, pues ustedes saben que de profesión soy psicóloga y que tengo muchos pacientes adolescentes que efectivamente en su mayoría llegan por la complicación de la diabetes tipo 1. Entonces, pues a raíz de que he tenido más adolescentes, pues hay adolescentes que no viven con diabetes tipo 1. Sin embargo, aquí pues la diabetes pasa a un segundo plano porque todos los chicos o la mayoría de los chicos están sufriendo de bullying. De un bullying impresionante. Que han llegado ya a cosas que la verdad a los papás les preocupan mucho, que es el cutting y los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, algo que lo que noto es que también pues este bullying ya se sale de las manos porque efectivamente las redes sociales pues han sido un tema. Entonces, platicando con el maestro en alguna ocasión que tuvimos la oportunidad de estar la última vez juntos, que comimos juntos, pues empezamos a platicar de esto y yo le decía, es que sí, mis pacientes tal. Y entonces me decía, no, pero es que el bullying tal, pero... Y entonces empezamos como en un debate que dije, a ver, no, alto. O sea, esto lo tiene que saber la gente. O sea, esto lo tienen que saber los papás de los chicos que yo veo. Porque tú desde tu lugar de maestro, desde esta experiencia, pues puedes comentar muchas cosas. Aparte, dijiste en estas pláticas que hemos tenido, pues que las redes sociales, pues ahora sí ya no tienen... pues este límite, ¿no? Y entonces ahí entran todos y se pelean todos. Entonces, pues muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Permíteme que te llame José Agustín. Bienvenido a la familia de Soy con Diabetes. Y bueno, y ojo, paréntesis, los que vivimos con diabetes también somos buleados, abusados. O sea, no nada más es el bullying del día a día, sino súmale que vives con diabetes. Entonces, creo que el tema principal es aquí el bullying. ¿Qué onda? ¿Cómo lo vamos a controlar? Y comencemos porque me des un contexto, José Agustín, de qué es el bullying, qué onda, de dónde viene, que creo que siempre ha existido. Yo sufrí de bullying y mucho. Justamente, mira, qué bueno que lo dices, casi que las ideas las vamos súper enlazando, porque a lo mejor en nuestras épocas, sin decir números, se llamaba nada más ir a la escuela, ¿no? Y entonces, pues había una especie de... pues como duelo de poder, pero no de poder, sino
quizás hasta de intimidación, en donde al flaco por flaco, al gordo por gordo, al rubio por rubio, al moreno por moreno, y la característica que quieras, era pues el punto de inicio justamente para ejercer este bullying, ¿no? Si nos salimos de este término, digamos, anglosajón, aquí de hecho está tipificado más bien como acoso escolar. Y lo podemos definir bien rápido como un acto o una agresión para ejercer poder sobre otra persona. Como yo te decía, pues es una especie de lucha de poder, ¿no? De quién a lo mejor es más y hazme la tarea y etcétera, porque tengo pues un punto de apoyo, una palanca. Espera que para ejercer poder sobre ti. Ok. No, ya, dale, porque nos quedamos sin conexión. Perdón, gente, nos quedamos sin conexión. Entonces, creo que por ahí, si volvemos a retomar un poquito lo que estabas diciendo, está perfecto. Ok, sí, justo hablábamos esto de que es un duelo de poderes. ¿Quién puede más o quién se siente que puede más? Es decir, pues lo hemos visto desde muchísimos años, hasta en películas y etcétera. El que es grande y fuerte físicamente tiene o se da la libertad de ejercer poder sobre los demás, ¿no? Hazme la tarea, dame el lunch, etcétera, ¿no? Y esto lo consigue mediante pues una serie de amenazas o incluso pues de acciones, sobre todo verbales, que generan angustia en la vida. Exacto. Y ojo, aquí es donde yo entro, porque la gente o los chavos, esta angustia particularmente, no saben cómo controlarla. Y entonces es tal la angustia que llegan a tener o que llegan a acumular que se cortan. Ponte ya aparte, continúa, maestro. Justamente, y es que estos son, pues una especie de expresiones, o yo le llamo hasta de válvulas de escape, de este desequilibrio de poder que hay entre uno y otro. Usualmente, y el término bullying lo delimita mucho digamos, a la interacción que se da en las escuelas o en el ámbito escolar. Es decir, quizás dentro, pero también fuera. Hemos visto ahora, desafortunadamente, en medios de comunicación, pues bueno, las típicas, y digo sí típicas, porque tienen muchísimos años, ¿no?, de pleitos fuera de la escuela, en el camino a casa y etcétera, pero que ahora se han exacerbado tanto en número como en severidad. ¿A qué le llamas tu severidad? Voy a hacer así una intervención aquí, perdón que te interrumpa, claro, José. Pero yo me acuerdo, yo vivía cuando era chica muy cerca del Colegio Williams, en Mixcoac, porque hay otro en San Jerónimo. Y entonces yo me acuerdo que habré estado, ¿qué te gusta? ¿Secundaria? Sí, más o menos. Y yo me acuerdo que yo vivía, ¿qué te gusta? 3 cuadras del Colegio Williams. Entonces, como vivía en unas calles muy chiquitas y el Colegio Williams está sobre una avenida, resulta que de repente se reunían todos como en la esquina de mi casa y entonces se armaba una golpiza brutal y ya sabes, así como en las películas, como de Control Z, que es una serie, así se armaban y a golpes y sangre y el griterío. Claro, estaban a 2 cuadras de la escuela, ¿no? Y yo lo veía, te juro que vi más de un pleito ahí afuera del Colegio Williams, golpeadísimos los chavos, como que ya, en cuanto veían sangre y en cuanto veían tirado al otro, ya, se acababa la bronca y ya se iban. Pero, bueno, pues yo nunca estuve en esa escuela, pero pues como que ahí se quedaba. Entonces, pues eso es bullying, o sea, eso era terrible. De hecho, esa es una de las consecuencias del bullying. Si no está, como bien lo dijiste, hasta con los profes, supervisado o sancionado o no se frena a tiempo, esto pues genera ya otras conductas, incluso hasta perseguibles legalmente. Una de ellas, y la más clara, es la violencia escolar. Es decir, ya no es un duelo de poderes, sino ya es una intimidación física constante. Es decir, ya no estamos en el duelo de poder, sino vamos a eso, a ejercer ese poder para hacer menos al otro. Sí. Y justo lo platicábamos en una de las conversaciones previas a este café, que nos encantaba la idea, y yo decía, es que el problema de esto es que
¿qué pasa ahí? O sea, ¿hasta dónde se sanciona? ¿Hasta dónde es una conducta incluso achacable a la naturaleza humana, ¿no? Porque ahora hemos visto, pues, acoso laboral, acoso escolar, Cañón, acoso yo familiar. acoso laboral, ¿eh? Sí, qué intenso. No. Exacto, y justamente lo decíamos antes, está por todos lados. ¿Es o no es parte de la naturaleza humana? Por favor, si alguien está ya conectado y quiere opinar, bienvenidísimos. Sí, claro. Pero además esa es otra de las cosas. ¿Cómo lo frenamos? ¿O cómo lo dosificamos? Y otra, ¿qué pasa con las consecuencias? Como tú bien dijiste, pues hace algunos años, cuando se hacía este pleito campal y etcétera, veían sangre, el otro se caía y ahí terminaba. Y este es otro de los asuntos a debatir, que por eso me encanta que haya participación del público, porque entonces podemos preguntarles, ¿qué ha pasado con esa ética, con esos valores, que incluso era una conducta no positiva? Nadie está diciendo, ok, que se haga el bullying, que se hagan las peleas, pero tenían, y como lo dijimos al principio, esta naturaleza autogestiva, que el mismo alumno, el buleado o el buleador, decían, ok, hasta ahí muere. Y que parte de la severidad que hemos visto ahora en medios de comunicación, muy lamentable, es que ya no hay un alto. No hay nada que los frene. Y desafortunadamente hemos visto noticias incluso de fallecimientos. Sí, exacto. El que acaba de ser de aquí del Estado de México, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿qué sucede allí? O sea, ¿qué es lo que ha cambiado? Como decimos, a lo mejor el bullying ha sido una constante histórica desde hace mucho tiempo. Pero se ha modificado, ha evolucionado. O involucionado, por supuesto. Pero, ¿a qué se debe? ¿Por qué ha perdido? Exacto, ¿a qué se debe? Uh-huh. ¿A qué? Porque siento que hoy es mucho más agresivo. O sea, hoy es mucho más doloroso. Sobre todo desde, por ejemplo, los chicos viven muy en el pendiente de qué me va a decir y yo qué voy a contestar. Y entonces, y va desde, por ejemplo, la otra vez un poco la frase de uno de los chicos, 8 años, algo le dice alguien, pero ese alguien está sin papá. Y claro, a ti te dejó tu papá porque lloras como niña, hablas como niña. Por eso no te quiere tu papá. No, bueno, espérame tantito, o sea, mejor pégale, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿en dónde perdemos todo que, ojo, si los papás somos promotores de esto, No sé tú cómo lo veas, o en tu experiencia. Justamente, mira, a mí me ha pasado, e incluso también lo platicábamos en las pláticas previas, es muy gracioso hasta este punto, porque me llegan a clases de artes marciales, tanto el que sufre el bullying, porque dice el papá, bueno, pues ahí vas, para que te aprendas a defender, y a los 15 días me llega, y ha sucedido en más de una ocasión, del mismo salón y de la misma escuela, el que le hace bullying, y lo lleva el papá para que queme las energías. Esa es otra. Entonces, pues es un fenómeno en que falta, quizás, y quiero dejar esto en la mesa, a ver qué opina también nuestro público y por supuesto tú, faltan esos escenarios, quizás supervisados o quizás con reglamentación, en donde pueda darse esta relación entre pares, sobre todo en la primera infancia, como comentabas ahora, pues de niños muy pequeños, que entran a la escuela y bueno, antes su relacionar con las demás personas siempre había sido pues de sumisión, es decir, el papá, la mamá te dice, te hace y tú tienes que acatar. Pero únicamente hasta que llegas a un entorno escolar donde pues sí hay 20, 30 o 60 iguales que tú, y por supuesto sigues repitiendo ese patrón de, a lo mejor en las primeras infancias por lo menos, acatar al maestro, pero entre pares, ¿qué sucede? Es un aprendizaje nuevo. Entonces, por eso les decía, quiero poner en la mesa,
esta relación nueva que se va construyendo entre pares, pues por supuesto se tiene que ir limando y quedando pues sin rebabitas, etcétera, porque en muchas de las ocasiones sucede a prueba y error. Y como bien lo dices, por ahí se repiten incluso las conductas aprendidas de los papás. Claro, por supuesto, por supuesto. Y las mismas expresiones, las mismas conductas. Si el papá lo corrige a nalgada o a trancazo, pues ¿qué crees? Que va a intentar imponer esa conducta en el compañero, que es su par, pero pues las únicas herramientas con las que cuenta actualmente es eso. No, o sea, aparte, las que aprendió, fíjate, por imitación. Creo, exacto, este aprendizaje vicario y por imitación también es muy clásico en el conductismo. Y efectivamente lo que tú dices, fíjense lo que les voy a decir a todos los que nos están viendo, y de verdad, como dice el maestro José Agustín, participen y díganme quién no ha sufrido bullying. Pero algo que sí pasa es que, observa esto, es en el momento en el que tú te sientes sometido por tu papá o por tu mamá, cuando te grita, te dice, aquí las cosas son así, yo aprendí a madrazos y pam, y sape, ya te pegaron y tal, en esta narrativa agresiva, como yo me siento intimidado y eso le da poder al otro, es justo lo que está diciendo él, repito la conducta, repito el modelo. Entonces, por supuesto, yo llego a la escuela, si yo me sentí intimidado por el otro, pues claro que si yo digo tal cual las cosas, el otro, o sea, mi par, se va a sentir completamente intimidado. Entonces, es aquí que se están repitiendo esas conductas. Ahorita que dice José Agustín de, bueno, pues es que llegan a las clases de Aikido, donde yo también doy clases y bla, 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 y como que llegan a un lugar donde está permitido. Es el bullying que nos estaba haciendo la tecnología para no dejarnos hablar al respecto. Ya. Estableció su dominio y su poder sobre nosotros en el enlace. No, brutal. No puedo con esto. Esto fue una violencia tecnológica. Discúlpenme, me dio el estrés durísimo. Estábamos no te preocupes. Uh-huh. En todas estas amenazas que generan angustia y hoy se llaman violencia escolar. Se convierten en violencia escolar. Exactamente. Y es que, pues, han trascendido tanto, como decíamos, a espacios y a conductas en las que ya no hay límite. Como platicábamos en la transmisión anterior, quizás antes, en estas discrepancias o en estas incluso riñas escolares, pues había algo de autogestión entre sí, y yo me acuerdo también, como dices, ¿no? O sea, de aquellos pleitos en donde decían, bueno, 1 contra 1, y en el momento que el primero sangre o que el primero se rinda, ahí muere todo, ¿no? Uh-huh. El problema es que ahora no hay esta autogestión. Y otra de las cosas que quería pues dejar en la mesa para que opine pues todo tu público es ¿a qué se debe que haya tanto estos niveles como de frustración o como de necesidad de gritar y de imponer ese dominio, esa valía y etcétera, donde pues caes en una conducta, como repetía, lamentablemente hemos visto pues muchos videos en las noticias y etcétera, en donde no hay control, ¿no? O sea, pierdes la parte consciente y te vas por el camino de la violencia y no para, ¿no? Y no para, incluso aún percibiendo y dándote cuenta que has lesionado de gravedad a otra persona, ¿no? A otro de tus pares. Entonces, ahí es, pues, uno de los asuntos más debatibles y que incluso, pues, ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en a qué se debe esa parte social. Estamos hablando de un contacto físico. Claro. Pero voy a abusar de tu experiencia. ¿Qué onda con las redes sociales? Porque entonces, era lo que platicábamos, pues ahí no es tierra de nadie. Y entonces ahí parece un matadero brutal, porque
algo que en algún momento platicamos previo a esta sesión, era que pues el bullying en nuestra época, ¿no? Quizás se acababa saliendo de la escuela. Y era más fácil evitar ir a la escuela porque pues nadie me iba a decir nada, ni qué fea, ni qué X, ¿no? Pero hoy sales de la escuela con un celular en la mano, con redes sociales, y tú que eres un experto en eso, y entonces yo prendo el teléfono y prendo Instagram y meto Facebook o meto TikTok o meto WhatsApp o meto Snapchat y ya estoy metida en un rollo donde todo el mundo puede opinar. Y entonces el bullying no se acabó ahí, ya no es esta violencia física. Es una violencia bastante macabra. No sé. Exacto, tú que eres un experto en redes vaya, sociales, con implicaciones y mucho más poder de solo en la escuela. Porque como bien dices, y hablábamos ahora de la educación en línea, pues es que esto ya está dentro de mi intimidad, está dentro de mis círculos. Y como bien decíamos, pues si tú tienes una red social, vamos a llamar Facebook, que bueno, además de estar por aquí, creo que es la más conocida en cuanto a su funcionamiento, pues tienes quizás a tus compañeros, pero a tu familia, pero a amigos de otro lado, etcétera. Entonces, llevas a esos círculos algo que quizás debió haberse quedado confinado a la escuela, como es esta parte del bullying. Exacto, y no es algo que sí veo hoy en los muy adolescentes, o sea, estoy hablando 13, 14, 15 años, es que ahora pues todo es a través de Instagram y la comunicación es hasta a través de Instagram. Algo que me decía una chava, ¿no? El otro día, es que estábamos en la plaza y de repente unas niñas se quisieron ligar a no sé quién y entonces le dijeron, oye, pásame tu Instagram, y entonces se conectan por AirDrop. Entonces yo te mando a ti, José Agustín, a través de AirDrop, oye, dame tu Insta, me espero a ver si me lo das, ¿no? Porque estamos conectados, o sea, ¿cómo te vas a enterar tu papá? O sea, mi papá no se va a enterar que yo te estoy mandando una invitación a través de AirDrop. Y seguramente, claro, no sé si los que están aquí sepan qué es el AirDrop. Y entonces ya me das de alta en Instagram y entonces chateamos por Instagram, ¿no? Y entonces Instagram se convierte en nuestro mediador, en nuestro comunicador, en nuestro medio de comunicación. Claro, y es que justamente vamos ahí. Lo platicábamos, es que nos vamos a tierra de nadie. Si al principio de la charla platicábamos el papel quizás del maestro de frenar o de dosificar estas conductas de intento de dominación, pues es que en las redes sociales no solo no hay maestro y no hay referee y no hay mediador, sino que además, y otra de las amenazas de estas redes sociales, yo no le llamo peligros y estas frases súper satanizadoras y mi hijo no va a tener teléfono y lo voy a encerrar en una jaula de Faraday para que no llegue ninguna onda de comunicación. No se puede. Una jaula de Faraday. Ignoramos qué es eso, pero seguramente es algo muy picudo. Ah, ok. Bueno, chiste muy nerd para los que nos sigan. Básicamente no permite pasar las ondas electromagnéticas ni las de radio, ¿no? Entonces te puedes encerrar ahí y pues no llega ni wifi, ni señal celular, ni absolutamente nada. Ok. Pero a lo que voy es, o sea, la respuesta es aislarse o cómo dosificar o cómo gestionar esta comunicación en la que, ok, en el mejor de los casos, se están ligando chavas que se vieron en una plaza comercial. Pero otra de las cosas en las que tampoco las redes sociales se pueden gestionar o se pueden filtrar con una fiabilidad aceptable es que puedes estarte relacionando con personas que no son quien dicen ser. Ah, claro, claro. Y eso, déjenme contarte algo, contarles todos los que están aquí. Tengo una paciente ya de la universidad que trae un dolor súper grande en su vida, porque una vez, o sea, aquí el ambiente familiar, como que los papás no están muy presentes, de repente conoció a alguien en redes sociales, ella tenía 13, hoy tiene 18, 19, y entonces conoció a alguien en redes sociales, y sí está súper bonita, no sé qué, y tal. Nunca supo
quién estaba del otro lado, ¿no? Supongamos que estaba Eduardo del otro lado. Creo que sí me dijo que Eduardo Daniel o X. Estaba un fulano del otro lado. Y ella creía en su inocencia que era un chico de su edad. Y entonces él le dice, bueno, mándame un pack. Entonces, para los que no sepan, pues el pack que mandan, que ya hoy no se usa ese término, pero se usó en ese momento, era mandar fotos desnuda o de alguna parte de tu cuerpo, y entonces mandaba la foto. Ella empezó a confiar en este chico y le da todas sus contraseñas. Y sobre todo de Instagram. Entonces, el chico, ella se va a la escuela al día siguiente, el chico pues entra a sus redes sociales y publica las fotos. Entonces, está en clase esta chica y de repente sus amigas le dicen, oye, ¿subiste una foto de esto en tu celular, en el Instagram? No, ¿cómo crees? Sí, mira, aquí estás. No. Bueno, de ahí es historia. Tú no sabes el tema ahí. Como que corte A, los papás se enteran, ella tiene que decirle a los papás qué pasó, porque eso ya se les había salido de las manos, el chico no bajaba la foto, y entonces te topas con unos papás que no saben cómo manejar esto. Entonces, algo que le frustraba mucho a ella es que la mamá le enseñaba a todo mundo lo que había pasado, y no en el afán de fastidiar a la niña, sino de pedir ayuda, pero no sabía cómo. Entonces, aquí el tema es que no sabían a quién pedir ayuda. Si al poli de la esquina, si al poli de la patrulla, ¿a quién? ¿Con quién lo acusas? ¿Quién es? Entonces fue tan impactante para la niña todo el evento, que evidentemente hoy es muy cautelosa en las redes sociales, solo tiene una, con otro nombre, pero ella tiene 19, ella vive con esto brutal. Sí, no, claro, deja una marca súper profunda en esta parte de la confianza. Y es que, como bien dices, imagínate, ok, vamos a encontrar el área adecuada, porque por cierto, pues si dices que cuando esto sucedió era menor de edad, eso es un delito federal, y vas con la policía cibernética y les dices, es que fue fulano. Y es que, ¿cómo sabes que ese fulano en cuestión coincide con una persona real? Exacto. Porque o sea, puede ser un perfil José de Instagram, Verónica, que yo digo que me llamo Pedro Pérez. Exacto, Pedro, Juan. ¿Y a quién denuncias? Exacto, entonces, exacto. Qué frustración para los papás, Dios. Esa parte, hablando del dominio y del control, pues se exacerba muchísimo, porque tienes el completo dominio, no solo de esa persona, de sus redes sociales. Probablemente, y de hecho hay muchísimos casos que han sucedido así, esto se hace mediante amenazas. Ahora, mándame esta otra foto, o mándame este otro video, o lo que ya me mandaste va a ser publicado. Entonces, volvemos a esta parte de ejercer control y dominio absoluto sobre una persona. Y qué mejor que, digo, lamentablemente, nosotros que nos dedicamos a este asunto, pues tenemos que pensar como el malo, ¿no? Para saber qué sucede y cómo frenarlo. ¿Qué mejor para el perpetrador de hacerlo desde una postura de anonimato, en donde ni siquiera sabes si sí se llama así? Sí, no sabes si el teléfono del que lo está haciendo está su nombre. O sea, no lo sabes. Exacto. Y se suplantan identidades, y pues igual te descargas las fotos de perfil de un chavito medio carita para poderte ligar a una chavita, etcétera, ¿no? Ese asunto del anonimato se oye muy feo, pero facilita estas conductas con unas características muy particulares, que entre ellas dicen la intencionalidad, es decir, es un acto premeditado, había un plan para hacer daño, para agredir a esa otra persona. Y esto ojo, se hizo. También pasa entre novios. Y cuando terminan, justo esto que estás diciendo, ya no están en el anonimato. Yo sé que José Agustín publicó mis fotos. O yo sé que Jorge publicó mis fotos. ¿Y cómo controlas eso?
Es que justamente, fíjate que el Internet, además de las muchísimas ventajas que hace para nuestra vida y para nuestra comunicación, verbigracia, esta plática, está en pañales y no hay manera de gestionarlo, y a lo mejor acudes con la policía cibernética y bajan esa página, ese sitio donde se publicaron las fotos. ¿Y si alguien ya las descargó? ¡Claro! Y las publica en otro, entonces se vuelve así como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo, porque pierdes por completo el dominio, incluso el conocimiento del impacto, ¿no? En algunas incluso clases de seguridad informática hemos dicho que, o sea, lo que alguna vez estuvo en Internet estará siempre ahí. Ese es el clásico. No hay manera de asegurar que ya no esté. Algunos de los, pues sí, de las redes sociales más conocidas, por ejemplo Facebook e Instagram, que son de Mark Zuckerberg, empezaron a hacer algo de gestión en la cual, utilizando un desplegado de tecnología enorme, tú subes a una plataforma en donde legalmente ellos, digamos, te firman una responsiva en donde no hay ningún ser humano que lo vea, pero alimentas, a propósito que está muy en boga esto de la inteligencia artificial, alimentas un algoritmo que va a buscar entre su almacén de imágenes a ver si alguna se parece a la que estás suministrando, y si es así la elimina. Entonces, pero es apenas algunos de los atisbos de esfuerzo por controlar esto, porque como bien lo dices, pues pasa entre novios, pero pasa para conocerse entre otras personas, y de las amenazas y de los alcances de las redes sociales nos podríamos estar aquí platicando 1000 horas. Horas y horas, ¿no? Si alguno de la audiencia o del público le interesan, con muchísimo gusto planeamos otro cafecito para platicar de estos impactos, de qué sucede, de cómo se tratan. Fíjate que otra de las cosas que dijimos, ahora que ya llegamos hasta la parte, pues, de los delitos como tal, que es pornografía infantil, que es la distribución de material íntimo, ahora gracias a las acciones legislativas ya se promulgó la ley Olimpia. Uh-huh. Sin embargo, lamentablemente el desarrollo y el devenir de estas tecnologías y de estas formas de interacción son tan rápidas que dejan muy por detrás al proceso legislativo para sancionarlas. Bueno, entonces... Y cuando digo muy por detrás, exacto, son incluso años. Exacto, entonces, como aterrizando un poco, hoy, ¿qué hago con mi hijo que es bulleado a través de redes sociales? ¿Cómo puedo controlar yo eso? ¿O cómo yo me puedo dar cuenta que mi hijo bullea a otros? Y quizá a través del anonimato, o no lo sé. ¿Cómo? Tú que eres docente, ¿cómo le dices a los papás que eviten esto o se den cuenta? ¿Qué sugieres? En tu experiencia, ¿qué piensas? Fíjate que, a pesar de que es un problema enormemente complejo, mi respuesta casi siempre es una sola palabra. El escudo para el bullying es autoestima. ¿Por qué? Porque el que ejerce el bullying usualmente tiene una autoestima tan baja que necesita validarse a sí mismo imponiéndose sobre los demás. Y por eso es que ejerce el bullying. Correcto, estoy completamente de acuerdo. Y la víctima tiene un proceso exactamente igual. Sin embargo, en esta autoestima baja no consigue validarse y se cicla y se sigue bajando esta autoestima. Entonces, a pesar de ser un problema muy complejo y muy multifactorial, una de las técnicas de prevención que me encanta es autoestima. Yo, por ejemplo, les he dicho, bueno, tú que me conoces en persona, ¿no? Pues una de las razones para que me hicieran bullying es por chaparro, ¿no? Y yo, sí, pero los autos deportivos también son achaparrados. Sí, claro, tienes que... Sí, pero eso también lo habíamos platicado, ¿no? Que nosotros quizá tengamos como esta habilidad mental para hoy contestar. Pero cuando eres niño, solo tu único recurso es lo que te enseñan tus papás. Exacto. Entonces, sí, como dices, pues... Suena muy complejo. ¿Cómo protejo a mi hijo? Con eso, con autoestima.
eres pequeñito, pues sí, porque los perfumes más finos vienen en frascos pequeños, ¿no? O eres altote, sí, porque tu grandeza no sé qué, ¿no? Entonces, es un asunto, se va a oír un poco trasladador de responsabilidades, pero es que justamente en las primeras infancias, que es donde se asumen estos roles, correcto, y donde ya alguien... Híjole, es que es un proceso bien bonito. Yo, la característica principal que he visto en quienes ejercen el bullying es que son unos magníficos radares. Es decir, detectan de inmediato quién tiene una autoestima lo suficientemente baja para no entrar en este duelo de poderes, sino pasarse a la parte sumisa. Claro. Entonces, ¿cómo los protejo? En eso. No te asumas como víctima, ¿no? Tráete una autoestima de un tamaño aceptable, una comunicación en confianza, pues utópicamente podemos decir con los padres, pero quizás que alguien haya, ¿no? En un asunto de confianza, de plática, etcétera. Y la última, y que es parte donde entramos nosotros con las clases de artes marciales, es proveer un medio en el cual se puedan, de manera supervisada y controlada y reglamentada, limar esas diferencias. Me sucedió con dos chicos, como tú platicabas, más o menos 7, 8 años, segundo, tercero de primaria. Preciosos. Fíjate que los papás desesperados contactaron, buscaron, googlearon enormemente, es decir, contactaron mis clases a través de la Federación Mexicana. O sea, se fueron hasta la parte grandota, consiguieron mi teléfono, les dieron la escuela y llegó el chico, ¿no? Introvertido, todo salió porque empezaba a necesitar lentes, ¿no? Entonces el chico se sentía pues inseguro de su aspecto, y si le decían, y si no le decían, y bla. Nadie, ni los papás, supo quién le hacía bullying, porque resulta que los papás les gustó mucho la técnica de defensa personal que enseñaba yo, y se lo recomendaron a sus amigos papás de un compañerito, y resulta que era el que se lo buleaba, ¿no? Entonces, a los 15 días no me digas llegaron eso. Los dos a clase. No, yo hubiera salido corriendo, súper cobarde. Y después de esa confrontación y no sé qué, ¿y qué sucede? Que la víctima era el más avanzado porque ya llevaba algunas clases. Entonces, a ver, enséñale. Ahora tú tienes una fraccioncita de ese poder. Corte A, en 2 meses terminaron siendo grandes cuates en el salón. ¿Por qué? Porque en algún momento se dijeron, hicieron y no sé qué, y como está reglamentado, parte de la práctica de las que yo enseño es un ratito, pues uno finge ser el atacante para que el otro se defienda y el otro. Entonces, se igualó esa condición de poderes y se quitó ese control y ese dominio que uno tenía sobre el otro, y hasta la fecha creo que los sigo contactando y son amiguitos. Sí, y eso pasa, pero una intervención, ahorita que retomando un poco esto de la autoestima, me encantó ese ejemplo que dijiste, qué chistoso. Un ejemplo de la autoestima es que la autoestima efectivamente la recibes en casa. O sea, los padres somos estos proveedores de autoestima. Y entonces, cuando llegan a la consulta y trabajamos autoestima, pues volteas y también tienes que trabajar con los papás, ¿no? Entonces aquí es donde ya los papás también corren, así como llegan y te ponen a los niños en tu escuela de Aikido, pues a mí ya me los ponen en el consultorio y casi, bueno, arréglalo, ¿no? Y tú, a ver papá, sí, es que tú también tienes que entrar a la sesión y tienes que ayudarme con la sesión. Entonces, algo bien interesante que ahorita dices es que los pones, y algo que pues yo aprendí de ti, por supuesto, tengo que decirlo, es esta parte en la que tú decías, pero es que son pares y ninguno tiene la ventaja sobre el otro. Y entonces cuando ellos, fíjate que eso es algo que yo he aplicado ahora últimamente con algunos chicos, de dime cuál es la ventaja que tienen sobre ti. En ese momento el chavo se queda así de, ¿perdón? Ajá, ¿qué ventajas tiene? Tiene más lana, es más alto, es más, ¿qué? Y entonces se quedan pensando y dicen, nada. Dije, están iguales, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué él tendría que ganarte en algo? ¿Por qué él tendría que hacer? O sea, ¿qué poder le estás dando tú? Entonces, como que
cambian la estructura, eso se llama reestructuración cognitiva, cambian el pensamiento, se ven en otra posición y dicen, pues sí, ¿verdad? Y yo, pues sí, ¿no? Claro, es también, que uno le da el poder sobre uno mismo. Uno lo cede. Exactamente. Y luego otra cosa que también aprendí de ti, que yo les decía, bueno, si alguien te enseña a bulear, pues ¿quién es? No se quedan así como, ¿mi compañero? Exacto. ¿Por qué tendría que o sea, entonces si te enseña, pues tú aprendes. Es entre pares, es esto que estás diciendo justo del ejemplo del Aikido. No sé cómo ayudar a los papás a esta parte del bullying y de que pues no es la forma en el eres un marica, no tú dile, porque la verdad es que yo sí veo a los papás desesperados de que a sus hijos los molesten. Y dos, y esa parte también, que los maestros ya están sobrepasados y les vale. Entonces, tú ya no puedes llegar a acusar de la misma forma. Y ojo, hay muchos niños que se hacen las víctimas y ellos son los buleadores, ¿eh? Y los maestros ni por aquí les pasa. Es que justamente, como decíamos, bueno, es un proceso multifactorial, pero los dos orígenes son muy similares. Es constante reafirmación o constante abollada de autoestima, pero empieza tanto en la víctima como en el victimario por el mismo lado, por reafirmar el autoestima. ¿Qué sucede? Que cada vez el maestro tiene menos autoridad en los entornos donde están interactuando los alumnos. Porque ya no solo es en el salón de clase, es en las redes sociales, en la calle, pues en todas las variantes ahora nuevas del bullying, ¿no? Del ciberbullying. Incluso existían algunas páginas como una especie de chismógrafos nuevos, ¿no? Para decir, fulanito de la secundaria perenganita eso está gordo. Muy de moda, también. Entonces, ¿cómo puedes sancionar o detener una publicación que además de anónima, como dices, no te pasa por aquí ni que exista? Es una interacción cada vez más entre los alumnos, entre los pares. Entonces, ¿cómo se frena este ciclo? Yo, en estos debates que hacía con algunos de mis alumnos, les decía, ok, vamos a imaginarnos por un instante el caso utópico en el que deje de existir el bullying, para siempre y en todos aspectos. ¿De dónde habrás tomado las habilidades para mediar o para defenderte, como tú lo decías al principio de la otra transmisión, de un conflicto laboral, de un compañero de trabajo que me está echando tierra, de un jefe que ejerce el poder de una forma negativa? Es decir, y no estoy reivindicando en ningún momento las conductas del bullying, sin embargo, una parte positiva que tienen es que nos dejan estas habilidades de haber aprendido a mediar conflictos entre pares, sobre todo si están, como bien dices, acompañados de un proceso de replanteamiento, de decir, bueno, ¿y por qué lo sufriste? A ver qué tiene. No, pues tú saca tus argumentos, son los tuyos, ¿qué tienes tú de positivo? ¿Qué cualidades tienes? Refuérzalas, etcétera. Y una vez finalizado ese ciclo, pues vas a obtener una persona con la habilidad de mediar esos conflictos en adelante, en su juventud o en el trabajo o en la familia o donde sea. Okay. Entonces, yo sí creo, y por eso decía, vamos a tirar un montón de hate, no es cierto, pero opine, por favor, todo el público. ¿Qué pasa? También luego nos pasa que van opinando conforme van viendo, entonces van dejando los comentarios conforme van reproduciendo. Seguro, las imágenes. Y si no, lo vamos a dejar para la próxima, porque en mi experiencia, tanto como erradicar el bullying, puede ser que sí, pero ¿y si lo dosificamos a una experiencia en la cual puedas
recibir crítica, no necesariamente positiva, porque casi nunca lo va a ser así. Y tú también sustentes con tus argumentos. Más que erradicarlo, yo veo esa posibilidad más cercana. Puede ser. Al final de cuentas, yo creo que aquí algo interesante es como para ir cerrando, es un poco, yo me voy a quedar con algo. Y creo que con lo que me quedo es con esto de la autoestima. O sea, si tú no tienes una autoestima suficiente, no hay manera de que el aikido me alcance. Porque la otra vez yo también decía a un papá, es que yo le metí al box para que aprendiera y se defendiera. Ajá, pero si tu autoestima está en el hoyo, no hay box que te alcance. Corrígeme si voy mal. No, sí, claro, y sucede porque lo sabes y entonces lo utilizas en este ambiente controlado, que puede ser el dojo, la escuela, etcétera. Ajá. Pero vuelves a la escuela donde recibes bullying. Exacto. ¿Y ahora cómo le pego? Exacto. Y si me pega más fuerte. Y entonces, no pasa por el saber una técnica de defensa personal, y vamos a dejarlo en el tintero, lamentablemente en esta sociedad actual cada vez se vuelve más necesario. Pero no es solo saberlo, es que esta disciplina, llámese la que sea, nada más les pido, queridos papás, que nos vean, que sea seria y que no fomente más violencia, porque hay algunas técnicas de defensa personal o de combate o de pelea que vuelven gente violenta, porque ahora ya andan buscando a quien se las hace de jamón, sobre todo en los adolescentes más tardíos, como de prepa, ¿no? Ah, no, ya sé esto, a ver, ¿no? Sí, vamos a ponerlo a prueba de nuevo y revalidar esta autoestima, y ahora ya sé. Y puedo ejercer más presión y más violencia y más grave porque ya sé la técnica. Entonces, el espíritu de buscar una técnica de defensa, un arte marcial o lo que sea, tendría que ser con el objetivo de forrarnos de autoestima, de saber que puedo, tener un criterio, definitivamente, en caso necesario. De tener un criterio. Fíjate que tenía yo otra alumnita también como de 8 años, que alguna vez llegó muy preocupada, ¿no? Y es que te tengo que platicar, porque fíjate que fulanita de tal en las clases no me quería regresar mis colores. O sea, una tarugada, sin minimizarlo, pero era un conflicto. Sí, para ellos es súper importante, definitivamente. Y entonces se lo quité y me lo arrebató y no sé qué, e hice X cosa. Y ella se cayó y lloró, y yo lloré porque no quería lastimarla, porque es mi amiga. Claro. Entonces, le dije, ok, ¿qué sucede? Que esta interacción entre pares aprendiendo, ¿no? Se están aprendiendo a llevar, y ella tiene que aprender a pedirte tus cosas. Sí, claro. Sin embargo, ahora tú aprendiste a que si alguien te quiere hacer algo que tú no quieras, tienes los medios y las herramientas para reaccionar. Y entonces, derivado de un problema mínimo como los colores, le damos esa autoestima para que, pues esperemos que nunca lo vuelva a necesitar, pero si alguien le quiere hacer incluso algo más grave, ella ya tuvo también esa aproximación y esa validación a puedo y resulta. Exacto, entonces, exacto. Néstor Almazán, cobra dominio sobre mí. Néstor Almazán, hola, se está viendo de tu ejemplo, sí es muy chistoso tu ejemplo, pero te pone perfecto, así como de, pues sí, pongamos atención en esto, ¿no? Es que la línea, José Agustín, es tan delgada, es tan imperceptible y es tan fácil de pasarte de la raya y es tan fácil tener este poder y mal usarlo, ¿no? Y como decíamos en el live que se nos cortó hace un momento, ¿no? Que puedes llegar a matar a alguien, ¿no? Claro, es que eso es lo grave, porque grave. En una situación utópica, este poder cambia de manos constantemente. Sí. Imagínate un trabajo de equipo de la escuela, ¿no? Habrá el que es muy bueno para investigar, pero el que es muy bueno para resumir. Entonces, idealmente, cada uno va a ejercer su cualidad. Y en ese momento, pues él es el que domina, por ser el experto. Sin embargo,
Si alguien trae una autoestima, como decíamos, medio abollada, pues entonces necesitas constantemente estar mandando hasta en lo que no sepas o en lo que no puedas. ¿Pero por qué? Porque tú solito, aún como abusón, le das el dominio sobre tu autoestima a si puedo ejercer el poder o no. Correcto. Sí, tú le das el poder al otro de hacer contigo lo que quiera. Y yo creo que aquí es muy importante, y lo digo en consulta, y lo voy a repetir hoy otra vez a todos mis consultantes que vean este video, pues este live, que las emociones sirven para algo, y el enojo sirve para poner límites. Pero los límites siempre y cuando sean funcionales y adaptativos, o sea, que me funcione. Y dos, si tú llegas a un tema de ira o de violencia, te convierte en una persona desadaptativa y disfuncional. Y eso es lo que se tiene que trabajar. No es malo enojarte, no. Es bueno para poner límites. Y cuando tú pones límites a través de esta molestia, la autoestima está sana. Entonces, creo que esto da para hablar de lo que es realmente la autoestima en la adolescencia. Quizá en mi próximo programa hablemos de la autoestima en la adolescencia. Tengo un amigo muy querido que lo invitaremos a hablar de autoestima en la adolescencia y en los niños, ¿no? En esta preadolescencia. Pero un poco para cerrar contigo, José Agustín, me gustaría que le dijeras a los papás cómo se pueden sentir ellos tranquilos con los hijos en redes sociales. Mira, hay muchas cosas. Yo creo que así como del bullying platicábamos en una sola palabra de autoestima, en cuestión de los chicos en redes sociales, es confianza. Que haya no solo la confianza en ellos para que interactúen así como, ok, yo confío en ti, vete a la calle y a ver qué haces, ¿no? Este ejemplo lo ponía en un programa de televisión que me hicieron favor de invitarme, que les decía, bueno, no, es que el internet no es malo y las redes sociales no son malas, son una herramienta. Nada más tú platícame si vas a poner una herramienta como un taladro en las manos de un niño de 6 años. No. Exacto. Hay que aprender, hay que capacitar y hay que tener esa constante comunicación en confianza de, oye, me encontré esto, oye, me mandaron esto, oye, me mandó solicitud fulano, no lo conozco, ¿qué opinas? ¿Qué hago? Etcétera. Lo platicaba incluso con pues algunos amigos que me decían, oye, es que y si le restrinjo, ¿no? El internet o hay manera de, y si le bloqueo el Instagram en la red de mi casa. Eso también. Es muy le dije, ¿sabes cuál es el problema? Que vas a perder por completo la confianza. Y entonces va a buscar con los datos del teléfono, le pide al vecino la red y etcétera. O sea, ya adiós la confianza y la comunicación contigo ya no te va a decir nada y va a buscar el espacio para hacerlo. Y así como el ejemplo, ¿no? Le abres la puerta del corral y entonces va a exacerbadamente hacer todo lo que en donde pusiste un límite excesivo no puede. Claro. Entonces, más que limitar y espiar teléfonos, porque hay aplicaciones para monitorear la mensajería y la galería y todo, más que un espionaje así, brutal, muy, muy grande, exacto, y un control total, es empezar pues como un ir y venir, ¿no? Te otorgo esta confianza, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que los niños ahora desde los 5 o 6 años pues ya tienen una tableta, ya tienen un algo. Sí. Entonces, bueno, la otra es estar siempre disponible. Oye, ¿qué te pareció ese video? Hasta de YouTube, ¿no? Porque para eso las otorgan. Hubo una amenaza, no me quiero extender, perdón. Dilo. Pero fue un caso muy, muy sonado. No sé si los papás que nos acompañan han visto esta aplicación de YouTube Kids. Ajá, sí, claro. Que eran, pues, únicamente videos, se supone, preseleccionados para niños. Claro, hubo un tema ahí también, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Que los hackers pusieron, Dora la Exploradora, no sé qué, y era pornografía. Sí, se supe. Entonces, no puedes esperar que la aplicación lo controle o lo supervise. Ok, vamos a ver YouTube juntos. Yo te pongo un video y tú me pones uno.
y los comentas, ¿y qué te parece? Y de repente, como dices, entregas así el presente de la comunicación y la confianza. A ver, vamos a ver que sea polémico. Fíjate que yo me acuerdo mucho de mi adolescencia, salió esta película que tampoco le estoy haciendo publicidad ni mucho menos, que se llama Y tu mamá también. Ah, claro, claro, por supuesto que no. Que es así enormemente polémica y discutible por muchas cosas, ¿no? Y lo platiqué en casa y dijeron, vamos a verla, y la comentamos. Y entonces, te enteras de qué información están suministrando y opinan, ¿no? Y, oye, esto, no, pues es que, pues sí está muy mal por esto y esto, ¿no? O no, pues él se equivocó en tal y tal y tal. Papá, entonces, eso que está diciendo José Agustín es bien interesante. Y ahí mi parte como psicóloga, y eso es muy interesante, porque, y se los he dicho también en la consulta, ¿no? Escucha a tus hijos, ve qué opinan, ve qué dicen, ponlos en la situación, esta parte de la imaginería, pero, y también les digo, en la película, debate la película con ellos, ¿no? Y eso es justo, ahorita que das este ejemplo, muy agradecida por este ejemplo, es real. Aquí escuchas a tus hijos sobre lo que estás viendo, qué opinan, cómo opinan, que sí, que no, y hasta dónde son capaces de llegar los hijos. Exacto, y justamente ahí te vas a dar, pues, estos pequeños focos rojos o no, sí, sí. de qué opina ante una circunstancia, ¿no? Sí, volviendo al ejemplo de esta película, que hay sexo, que hay drogas, que hay alcohol. Sí. Oye, ¿y qué te parece? ¿Y qué opina? No, pues qué chido que se aventó 2 botellas cada uno. Ojo, papá, ¿no? Claro. Oye, qué padre que mira que están, pues teniendo relaciones los unos con los otros y con los demás allá. Ojo, papá. Sí, claro, sí, totalmente de acuerdo. Si la opinión es diferente, qué interesante saber cómo se está formando, pues, esa escala de valores y ese carácter de tu hijo. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Maestro, pues yo te agradezco muchísimo esta noche con nosotros. Hubo ahí una discrepancia. Este programa va a estar a partir del lunes en YouTube. Por si quieres escucharnos, ¿no? Acerca de lo que es el bullying. Y yo creo que me quedo con la parte de la autoestima y quizá pendiente con esta sesión para hablar específicamente de redes sociales. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo funciona Instagram? ¿Cómo funciona TikTok? ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles son los do y los don de que los tengan los chicos? ¿Cómo puede ser la mejor forma? O sea, esto para los papás. ¿Cómo puede ser la mejor forma? ¿O cuáles son tus sugerencias para que yo pueda entender cómo funcionan estas redes sociales y podérselas presentar a mis hijos? ¿Qué te parece? Magnífico, te agradeceré, ¿sale? Igual que hoy, la oportunidad, y con muchísimo gusto estaré también pendiente, pues, a los que nos vean en repetición de sus comentarios, sí, esta de su retro. Sirve y la subimos en la liga que te compartiremos, para que tú puedas compartirla con alguien y bueno, de aquí bajar algún extracto para compartir en tu consulta, en tus clases. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo, muchas gracias a todos los que se conectaron. Hola Néstor, hola Alberto, gracias a todos y bueno, pues nos vemos en la próxima, maestro. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Bye.